Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a mi canal de YouTube. Mi nombre es Mauricio Escarpelo y soy médico especialista en adolescencia. Este es un canal donde sabrán que hay mucho contenido en relación a temáticas de adolescencia en general, muchas preguntas de padres, entrevistas, podcast también, con mucha información que no se encuentra en cualquier lugar y que siempre la idea es que toda la información que tiene que ver con contenidos educativos y principalmente en salud sean brindados por personas o profesionales que sepan del tema. En esta oportunidad, la idea es poder conversar sobre preguntas frecuentes sobre sexo en adolescentes. Es decir, las preguntas que habitualmente hacen adolescentes o esas preguntas que suelen hacer en la intimidad del consultorio o las preguntas de los clásicos buzones de cuando no saben o tienen cierto temor a hacer algunas preguntas y las dejan en esos buzones para que después las podamos responder, por ejemplo en los talleres o en los eventos. Así que en esta serie de videos que voy a ir publicando de a poco, van a ir viendo varias de estas preguntas que las voy a ir respondiendo en función de estas cuestiones que habitualmente me consultan. Así que bueno, las tengo acá anotadas, voy a ir de a poco y voy a ir respondiendo una a una. La primera es, ¿cuándo es el momento adecuado para tener relaciones sexuales por primera vez? Realmente el momento adecuado es difícil de decir justamente cuándo es el momento adecuado, pero sí podríamos decir que es cuando la persona lo desee, cuando tenga ganas, cuando sienta ese deseo por empezar a tener relaciones sexuales y además tenga la suficiente información como para tener estas relaciones sexuales con conocimiento, ¿sí? ¿Esto por qué lo marco y por qué es tan importante? Porque a medida que se va avanzando en la adolescencia, en edad, se van adquiriendo nuevos conocimientos. Eso significa que no es lo mismo lo que se sabe a los 13, a los 14, a los 15, a los 16. Yo siempre les digo a los chicos, ¿qué tanto sabes en relación no sé, a las relaciones sexuales, por ejemplo, qué tanto sabías a los 13 años y cuánto sabes ahora, por ejemplo, que tenés 15 años? No, y ahora sé mucho más, dicen, ¿no? Y bueno, y pasaron 2 años nada más. Y han aprendido un montón de cosas. Por eso es que en la adolescencia, de alguna manera, cuanto más se va retrasando el inicio de relaciones sexuales, va permitiendo que vayan incorporando mayor cantidad de contenidos, vayan aprendiendo muchas cosas y esto va haciendo justamente a la responsabilidad, ¿no? A la hora de tener relaciones sexuales, de conocer, de conocerse ellos mismos, de saber justamente qué les gusta, qué no les gusta. Sí sabemos que el deseo por empezar, digamos, con esa curiosidad de alguna manera sexual suele arrancar a partir de la pubertad, con el incremento de las hormonas. Estas hormonas, ¿sí? Los estrógenos, la testosterona, por ejemplo, son hormonas que van a empezar a incrementar en las personas este deseo justamente por tener relaciones sexuales, quizás en algún momento, pero en la adolescencia, en un inicio, se manifiesta justamente como el amor, el cariño, el querer estar con alguna persona, la necesidad de abrazar, de darse un beso y todas esas cuestiones previas que generalmente están antes del inicio de las relaciones sexuales. Bien, vamos con la pregunta siguiente, que dice, ¿cómo puedo hablar con mis padres sobre temas de sexualidad? Esta es realmente una pregunta compleja porque a veces las realidades de cada familia, la idiosincrasia, los países, esto es bastante difícil como para contestar acá muy livianamente. Y esto lo digo porque hay países en donde quizás hablar de sexo es como más tabú o incluso en algunas familias. También pueden suceder situaciones en donde por contextos religiosos o creencias no sea uno de los temas que más se aborden en la casa. Por eso mismo, en algunos países está todo lo que tiene que ver con la ley de educación sexual integral, por ejemplo acá en Argentina y en otros países también, que permite y avala que en otros ámbitos que a veces no son las casas se puedan conversar sobre temas como las relaciones sexuales. En mi caso, por ejemplo, es uno de los temas que lo suelo abordar bastante en el consultorio
Y cuando suceden algunas cuestiones importantes, a veces yo mismo les digo, bueno, esto sería importante que lo converses con tus papás, o si no podés, bueno, te ayudo y lo conversamos en conjunto. Sobre todo situaciones que puedan potencialmente poner en riesgo al adolescente o al adolescente. Pero bueno, cuando hablan de esto, yo siempre les digo, bueno, anda tanteando el momento, no vas a hablar de las relaciones sexuales justo cuando tus papás están haciendo un montón de cosas, están muy complicados. Trata de buscarte algún momento cuando están más tranquilos, cuando están en la casa, un fin de semana, en algún momento en donde puedas plantearles las cosas que quieras comentarle y decirles. Desde luego que esto también va a ir acompañado de una adecuada escucha de los padres, de no juzgar, de poder acompañar, de tener una escucha activa, ¿no? En relación a todo lo que los adolescentes puedan tener que decir o que preguntar en relación a las relaciones sexuales con sus padres. Esto es interesante sobre todo cuando hay cuestiones de género, cuando hay cuestiones de la orientación sexual, cuando hay cuestiones relacionadas a la primera relación sexual o alguna situación que hayan tenido con alguna relación sexual que no les haya resultado placentera o alguna cuestión de acoso o algo así. Pero este vínculo y este nexo va a poder darse siempre y cuando la relación en la familia sea una relación adecuada, saludable, de una escucha activa, donde los propios padres, madres puedan escuchar y no esté esta cuestión de juzgar y esta cuestión del dedo acusador, como yo digo, como para que se pueda dar ese diálogo. Y a partir de ahí, bueno, habrá que ir viendo qué cosas van sucediendo y si ameritan a veces hacer algún otro tipo de consulta o dialogar un poco más. Bien, vamos a la otra pregunta. ¿Es normal sentirse inseguro o insegura o nervioso o nerviosa antes de tener relaciones sexuales? Y sí, todo lo que nos resulta como desconocido, más allá de las relaciones sexuales, pueden causarnos cierto temor, porque es algo que tal vez nunca hicimos y como justamente nunca lo hicimos, tenemos como cierto temor sobre las cosas que puedan pasar. Cuando hablamos de las relaciones sexuales, empiezan a aparecer un montón de temores, ¿no? Más allá de los personales que puedan tener propios por todo lo que puede llegar a ser esa escena, ese momento, sino también todos los agregados como posibilidad de embarazo, infecciones de transmisión sexual, si lo están haciendo a escondidas y no se quieren que se entere nadie, digamos, un montón de temores que pueden estar relacionados. Pero es bastante normal. Lo que tienes que para justamente tratar de reducir esta sensación de inseguridad, esta sensación de no saber si están tan preparados o no para tener relaciones sexuales, tiene que ver justamente con la información. Cuanto más información tengan, cuanto más eduquen, cuanto más aprendan, más pregunten, van a sentirse de alguna manera más seguros y seguras como para empezar a tener relaciones sexuales. Así que ese es un punto muy importante. Yo siempre les digo a mis pacientes que cuando tienen alguna pregunta o algo, bueno, que se las vayan anotando, así cuando tenemos alguna consulta, aprovechan y se sacan las dudas, que generalmente siempre es en un ámbito confidencial, cuando estamos a solas, un momento donde dicen todo lo que quieren o preguntan, digamos, todo lo que necesitan, porque, bueno, cuando están los padres no se animan, así que, bueno, es parte de la idea siempre de las consultas de adolescencia. Que dicho sea de paso, si estás viendo este video, te interesa, y si no sos de la región donde vivo, yo soy de la ciudad de Neuquén, en Argentina, también podés saber que podés ubicarme por las redes y hacer alguna consulta virtual también para evacuar las dudas que necesites en el país que sea y por ahora en castellano y en inglés y quizás un poquito de francés, pero principalmente en esos dos idiomas. Bien, vamos a continuar. Porque les cuento, estoy aprendiendo otro más, no sé hasta dónde voy a llegar, pero estoy intentando estudiar árabe, pero no sé hasta dónde voy a llegar. Así que veremos. Nada, esto tiene que ver más conmigo, así que nada, ustedes ya me van conociendo y vamos, vamos haciendo un vínculo ahí como más estrecho, ya que, digamos, van viendo todos estos videos y realmente me gusta, veo que me van siguiendo y que les van gustando los videos que voy subiendo, así que bueno, me voy animando a hacer cada vez más porque sé que les sirve o bueno, que los comparten con sus amigos y demás. Bueno, vamos con la otra.
La otra dice, ¿cuáles son los métodos anticonceptivos más efectivos para adolescentes? Bien, muy buena pregunta. En realidad, los métodos anticonceptivos son buenos todos en general. No es que hay uno que sea el 100% el mejor. Todos tienen algo de pro, algo de contra, ¿sí? Pero sí lo que se puede afirmar es que dentro de los métodos anticonceptivos, sí o sí es el preservativo y algo más, ¿sí? Por ejemplo, el preservativo, ¿por qué es importante? Porque además de proteger sobre, por ejemplo, posibles embarazos, protege sobre las infecciones de transmisión sexual, que es algo clave y es algo fundamental que hay que tener mucho cuidado y protegerse siempre, ¿sí? Pero es adecuado también utilizar otro método anticonceptivo, ¿sí? En el caso de, por ejemplo, del sexo femenino, se van a usar ya sea anticonceptivos orales, parches, inyectables, DIU, dispositivo implantable, bueno, hay un montón, todos el que deseen, pero siempre es doble método anticonceptivo, sí o sí el preservativo, como justamente para tratar de prevenir las infecciones de transmisión sexual y también todo lo que tiene que ver con el embarazo. Y además este otro, así como les mencionaba. Para continuar, tenemos otra pregunta más que dice, ¿qué debo hacer si tengo miedo de contraer una enfermedad de transmisión sexual? En realidad, si tienen miedo, lo primero es informarse, saber qué tipos de infecciones de transmisión hay, de transmisión sexual hay, existen, cómo se pueden transmitir, qué síntomas eventuales pueden dar. Pero a ver, tampoco es una cuestión de que hay que estar haciéndose la cabeza todo el tiempo, sino que simplemente saber cómo cuidarse, ¿sí? Porque si están con todas las enfermedades encima, realmente el momento de tener una relación sexual tiene que ser un momento placentero y si saben cuáles son los cuidados básicos que hay que tener, es fundamental. Siempre las relaciones estables, que se conozcan, y todo eso va a ser algo, digamos, positivo también para ustedes, que haya confianza, pero siempre informarse es la clave y utilizar preservativo siempre es lo que los va a prevenir justamente de las infecciones de transmisión sexual. Bueno, estas fueron algunas preguntas de este primer video. Espero que si te haya gustado, puedes suscribirte, darle like, hacer otras preguntas como para tener para futuros videos, temas, digamos, que a ustedes les interese que pudiera conversar. O nada, pueden hacerme un comentario simplemente. Compartan este video y si también creen que este tipo de contenido de videos son útiles, por ejemplo, como material docente, porque a veces me pasa con algunos profesores o docentes de distintos colegios que me invitan a dar charlas. Yo honestamente a veces no tengo tanto tiempo, no dispongo de tanto tiempo para brindar muchas charlas, pero justamente se pueden utilizar estos videos que comparto con ustedes como parte del contenido para conversar con adolescentes también. Bueno, esto ha sido un poco todo por hoy. Esperemos vernos en otros videos. Adiós. Chao, chao.